¿Sabían que cada mes se reportan aproximadamente 12 avistamientos de ovnis en el desierto helado de la Antártida? ¿Y qué tal si les dijera que un exmiembro de los Navy SEAL asegura haber descubierto una antigua estructura octagonal bajo el hielo con jeroglíficos que no se parecen a nada que hayamos visto en la Tierra? Hoy nos vamos a sumergir en los secretos mejor guardados bajo la capa de hielo de la Antártida, explorando los testimonios de personal militar que lo arriesgó todo para revelar lo que presenciaron en el continente más aislado del mundo. La Antártida no es solo el continente más extremo de la Tierra. Es una caja de misterios congelada que abarca más de 5.4 millones de millas cuadradas, donde las temperaturas caen hasta los menos 128 grados Fahrenheit y los vientos rugen a 200 millas por hora. Bajo esta capa de hielo que parece no tener vida y que alcanza hasta 3 millas de espesor, se esconden secretos que podrían cambiar por completo nuestra comprensión de la historia humana y nuestro lugar en el universo. Durante décadas, personal militar, científicos y exploradores han reportado encuentros extrañísimos en este páramo helado. Desde la controversial expedición del almirante Richard Byrd en 1947 hasta los testimonios de denunciantes de hoy en día, la Antártida se ha convertido en el epicentro de algunas de las teorías sobre ovnis y civilizaciones antiguas más fascinantes jamás documentadas. Vamos a analizar relatos de primera mano de ingenieros de vuelo de la Marina, operaciones militares clasificadas y descubrimientos arqueológicos que la ciencia oficial se niega a reconocer. Imagínense esto: un continente tan ajeno, tan extraterrestre, que la NASA lo usa para entrenar a sus astronautas para las misiones a Marte. La Antártida contiene el 90% del agua dulce del mundo atrapada en hielo que se ha acumulado durante millones de años. Pero debajo de este desierto congelado, los testigos describen haberse encontrado con seres y tecnologías que no deberían existir en la Tierra. Personal militar reporta haber visto objetos plateados en forma de disco, realizando maniobras aéreas imposibles sobre el hielo. Estas naves se mueven sin hacer ruido, aceleran al instante y hacen giros que aplastarían a cualquier piloto humano. Las tripulaciones de vuelo describen cómo estos objetos aparecen de la nada, flotan inmóviles en medio de vientos de 200 millas por hora, y luego se desvanecen como si nunca hubieran existido. Pero el verdadero misterio se encuentra bajo la superficie. Esta masa de tierra aislada esconde un mundo oculto que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestro planeta. Miembros de los Navy SEAL describen haber descubierto estructuras antiguas con jeroglíficos de ninguna civilización humana conocida. Dentro de estos edificios encontraron tecnología que mantiene una temperatura ambiente perfecta en condiciones de menos 40 grados, utilizando fuentes de energía desconocidas que emiten una misteriosa luz verde. El mapa de Piri Reis, creado en 1513, muestra la costa de la Antártida, con una precisión imposible siglos antes de que el continente fuera descubierto oficialmente en 1820. Este antiguo mapa sugiere que alguien o algo tenía un conocimiento detallado de regiones ocultas bajo millas de hielo. ¿Acaso estos cartógrafos antiguos fueron guiados por una inteligencia no humana que podía ver a través de las barreras congeladas? Lo que hace de la Antártida la tapadera perfecta para operaciones secretas es su estatus legal único. El Tratado Antártico, firmado en 1959, designó al continente como una reserva científica, creando en la práctica una zona sin ley donde se pueden llevar a cabo actividades clasificadas sin supervisión internacional. Las instalaciones militares se disfrazan de estaciones de investigación, mientras que las zonas de exclusión aérea ocultan áreas donde los testigos reportan los encuentros más extraordinarios. El aislamiento extremo del continente significa que lo que pasa ahí, se queda ahí. Con solo unas 4.000 personas presentes durante la temporada alta y sin supervisión civil, la Antártida representa el lugar perfecto para el contacto con inteligencias no humanas o la recuperación de tecnología de otro mundo. La pregunta no es si algo extraterrestre está sucediendo en la Antártida, sino qué están haciendo las autoridades para ocultárselo al mundo. En 1946,
El almirante Richard Byrd lanzó la operación High Jump, descrita oficialmente como la expedición antártica más grande de la historia. Esta empresa masiva involucró a 4.700 militares, 13 barcos y 23 aviones. Pero lo que no se le dijo al público fue que no se trataba solo de una misión de investigación. Era una operación militar secreta que investigaba informes de bases nazis y fenómenos inexplicables en la Antártida. Según el diario clasificado de Byrd, descubierto después de su muerte, el almirante se encontró con algo que desafió todo lo que creía sobre nuestro mundo. Mientras volaba sobre el Polo Sur, el avión de Byrd fue repentinamente rodeado por objetos metálicos en forma de disco que tomaron el control de los sistemas de navegación de su avión. Estas naves lo guiaron a través de una abertura en el hielo hacia un mundo oculto bajo la Antártida. Byrd describió haber entrado en un ambiente templado lleno de vegetación exuberante y ciudades de cristal que brillaban como arcoíris. Pero el encuentro más impactante ocurrió cuando fue escoltado para conocer a un ser avanzado al que llamó el Maestro. Esta entidad parecía humana, pero poseía conocimientos y tecnología muy superiores a nuestra civilización. El Maestro expresó una gran preocupación por el reciente desarrollo de armas nucleares por parte de la humanidad, haciendo referencia específica a los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Este ser le advirtió a Byrd que la humanidad estaba en un camino destructivo que amenazaba no solo a nuestra especie, sino a todo el planeta. El mensaje era claro. Estos seres avanzados estaban monitoreando la actividad humana y estaban profundamente preocupados por nuestro uso de armas atómicas. Lo que hace que el relato de Byrd sea particularmente creíble es el momento en que ocurrió. La era moderna de los ovnis comenzó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente cuando la humanidad entró en la era nuclear. Numerosos oficiales de la Fuerza Aérea han reportado incidentes de ovnis en silos de misiles nucleares, donde naves desconocidas parecieron desactivar los sistemas de armamento nuclear. Al regresar a los Estados Unidos, Byrd fue llevado inmediatamente a una instalación gubernamental clasificada, y se le ordenó no hablar nunca en público sobre sus experiencias. Su expedición, originalmente planeada para 4 meses, fue misteriosamente cancelada después de solo 2 meses. La explicación oficial mencionó fallas en el equipo y mal tiempo, pero los que sabían la verdad conocían la verdadera razón. Byrd se había encontrado con algo que el gobierno no estaba preparado para reconocer. El silenciamiento del almirante Byrd estableció un patrón de encubrimiento que continúa hasta hoy. Cualquier militar que reporte encuentros similares se enfrenta a la destrucción de su carrera y a amenazas legales. Esta supresión sistemática sugiere que el contacto con inteligencias no humanas en la Antártida no solo es real, sino que está en curso. En el año 2015, la periodista de investigación Linda Moulton Howe recibió un correo electrónico que expondría décadas de actividad ovni oculta en la Antártida. El mensaje provenía de Brian, un ex ingeniero de vuelo de la Marina que sirvió en la Antártida desde 1983 hasta 1997, acumulando más de 4.000 horas de vuelo sobre las zonas prohibidas del continente. Brian proporcionó una extensa documentación militar incluyendo sus papeles de baja, los DD-214, y una medalla de servicio antártico, probando así sus credenciales. Lo que reveló a continuación desafió todo lo que se le había dicho al público sobre el verdadero propósito de la Antártida. Operando desde la estación McMurdo, la instalación militar más grande de la Antártida, disfrazada de centro de investigación. El escuadrón de Brian realizaba vuelos de suministro regulares entre bases remotas. Durante estos vuelos sobre las montañas transantárticas, fue testigo de fenómenos que desafiaban toda la física conocida. Brian describió haber observado objetos metálicos y esféricos de aproximadamente 30 pies de diámetro, realizando maniobras aéreas coordinadas imposibles para cualquier aeronave hecha por el hombre. Estas naves se movían en formación perfecta, saltando instantáneamente de un pico de montaña a otro, sin ningún sistema de propulsión visible. Demostraron la capacidad de flotar inmóviles en vientos huracanados, para luego acelerar a velocidades increíbles en un abrir y cerrar de ojos.
Lo que hacía innegables estos avistamientos era la presencia de múltiples testigos. Tripulaciones de vuelo enteras observaron estos objetos en numerosas ocasiones, eliminando cualquier posibilidad de alucinación o mal funcionamiento del equipo. Las naves parecían estar monitoreando las actividades humanas en la Antártida, apareciendo a menudo cuando los vuelos militares entraban en ciertas áreas restringidas. El incidente más inquietante ocurrió cuando un equipo de científicos desapareció misteriosamente en las montañas. La tripulación de Bryan fue enviada a buscar a los investigadores desaparecidos y solo descubrió un extraño objeto metálico parcialmente enterrado en la nieve. Este disco plateado, que no se parecía a ningún equipo conocido, medía aproximadamente 15 pies de diámetro y no mostraba signos de fabricación convencional. Una semana después, los científicos desaparecidos hicieron contacto por radio, solicitando una extracción inmediata. Cuando el equipo de Bryan los recogió, los investigadores estaban visiblemente traumatizados y se negaron a comunicarse con la tripulación de vuelo. Su comportamiento sugería que se habían encontrado con algo tan impactante que los dejó en un estado de shock psicológico. Pero el encuentro más significativo de Bryan ocurrió durante una misión de rescate en una zona de exclusión aérea. Mientras buscaba personal varado, vio una enorme abertura en el hielo de unos 200 pies de ancho que parecía descender en ángulo hacia las profundidades de la superficie. A medida que su avión se acercaba a esta caverna, todo el equipo electrónico falló simultáneamente. Al regresar a la estación McMurdo, Bryan y su tripulación encontraron a funcionarios del gobierno vestidos de traje esperándolos. Estos hombres, claramente de agencias de inteligencia de Washington, les lanzaron una amenaza inconfundible. Nunca más vuelen sobre esa área y nunca hablen de lo que habían presenciado. La rapidez de esta respuesta indicaba una vigilancia en tiempo real de las operaciones de vuelo y una comunicación inmediata con los más altos niveles del gobierno. Este patrón de intimidación y encubrimiento sugiere que la Antártida alberga secretos tan importantes que las autoridades harán hasta lo imposible para protegerlos. El silenciamiento sistemático de los testigos militares implica que el contacto con inteligencias no humanas no solo está ocurriendo, sino que está siendo gestionado activamente por agencias gubernamentales. En 2018, otro denunciante militar apareció con afirmaciones aún más extraordinarias sobre los secretos ocultos de la Antártida, conocido solo como Spartan 1. Este Navy SEAL retirado proporcionó a la periodista Linda Moulton Howe información clasificada sobre una estructura antigua que encontró durante una misión encubierta en agosto de 2003. Spartan 1 tenía el rango de primer teniente comandante de operaciones especiales navales cuando fue enviado a la costa sureste de la Antártida. Oficialmente su misión consistía en localizar a un individuo específico y recuperar información. Extraoficialmente era una operación de reconocimiento para investigar algo mucho más misterioso. Al llegar a su destino, el equipo de Spartan 1 descubrió una gran estructura octagonal que sobresalía del hielo. Aproximadamente 18 pies de este antiguo edificio eran visibles sobre la superficie, con el resto enterrado bajo capas de hielo y nieve acumulada. El diseño de la estructura no se parecía a nada en la arquitectura humana conocida. El equipo se acercó con cautela al edificio y encontró puertas enormes, cada una con un grosor de entre 18 y 30 pies. A pesar de su enorme peso, estas puertas se abrían con un esfuerzo mínimo, requiriendo solo un suave empujón con un solo dedo. Esta hazaña de ingeniería imposible sugería una tecnología muy superior a las capacidades humanas actuales. Dentro de la estructura, la temperatura era de unos agradables 68 a 72 grados Fahrenheit, a pesar de que las temperaturas exteriores eran de menos 40 grados. El edificio estaba iluminado por una fuente de luz desconocida que proyectaba un brillo verde lima en todo el interior. El equipo buscó por todas partes, pero no pudo localizar el origen de esta misteriosa iluminación. Las paredes estaban cubiertas con símbolos jeroglíficos que no se parecían a nada que Spartan 1 hubiera encontrado en su entrenamiento militar o en su conocimiento general. Estas marcas
no eran egipcias mayas, ni de ningún otro sistema de escritura antiguo conocido. Los símbolos sugerían que la estructura fue creada por una civilización sin conexión con la historia humana registrada. El testimonio de Spartan. Uno plantea preguntas profundas sobre el pasado de la Antártida. Si esta estructura octagonal es auténtica, representa la evidencia de una civilización avanzada que es anterior al desarrollo humano conocido. Los sofisticados sistemas de climatización del edificio, los mecanismos de las puertas que no requieren esfuerzo, y la fuente de energía desconocida indican tecnologías que superan las capacidades modernas. El momento de este descubrimiento también es significativo. La misión ocurrió en 2003 durante un periodo de mayor actividad militar en la Antártida. El hecho de que un equipo de Navy SEAL fuera enviado específicamente para investigar este sitio sugiere que las autoridades gubernamentales ya estaban al tanto de la existencia de la estructura. Mientras que los testimonios militares ofrecen relatos fascinantes de fenómenos inexplicables, los descubrimientos científicos en la Antártida ofrecen evidencia adicional de que el continente alberga secretos extraordinarios. Investigaciones recientes han revelado ecosistemas prósperos en los lugares más insospechados, desafiando nuestra comprensión de los límites de la vida. El Monte Erebus, el volcán activo más austral de la Antártida, crea una red de cuevas calentadas bajo el hielo. Estas cámaras subterráneas mantienen temperaturas de hasta 77 grados Fahrenheit, creando microclimas tropicales en el entorno más hostil de la Tierra. Científicos de la Universidad Nacional de Australia han descubierto ADN de algas musgos y diversos microorganismos en estas cuevas. Estos hallazgos sugieren que existen ecosistemas complejos bajo la superficie helada de la Antártida, que podrían incluir formas de vida que han evolucionado en aislamiento durante millones de años. Algunos investigadores proponen que estos entornos ocultos podrían albergar especies diferentes a todo lo que se encuentra en otras partes de la Tierra, esencialmente vida extraterrestre, desarrollándose en paralelo a la evolución de la superficie. El descubrimiento de lagos de agua líquida bajo la capa de hielo añade otra dimensión al potencial biológico de la Antártida. El lago Vostok, enterrado bajo 2.5 millas de hielo, ha permanecido aislado de la superficie durante más de 15 millones de años. Este enorme cuerpo de agua aproximadamente del tamaño del lago Ontario podría contener formas de vida únicas que han evolucionado en completa oscuridad y aislamiento. Los científicos han detectado rastros de actividad biológica en núcleos de hielo extraídos de encima del lago Vostok, lo que indica que existe vida en este antiguo entorno submarino. Sin embargo, la exploración directa sigue siendo imposible debido a la profundidad extrema y los desafíos técnicos que implica penetrar la capa de hielo sin contaminar el ecosistema prístino que se encuentra debajo. Estos descubrimientos científicos proporcionan una base racional para las afirmaciones más extraordinarias sobre los habitantes ocultos de la Antártida. Si la vida compleja puede prosperar en los entornos más duros del continente, ¿qué otras formas de vida podrían existir en las vastas regiones inexploradas bajo el hielo? La diversidad biológica encontrada en los ecosistemas ocultos de la Antártida también apoya las teorías sobre el pasado templado del continente. El análisis genético de los organismos descubiertos revela adaptaciones evolutivas que sugieren que estas especies han sobrevivido a cambios climáticos dramáticos a lo largo de millones de años. El patrón de intimidación gubernamental descrito por testigos militares como Brian va mucho más allá de incidentes individuales. Parece existir un esfuerzo sistemático para suprimir información sobre los fenómenos anómalos de la Antártida, lo que plantea preguntas sobre lo que las autoridades están tratando de ocultar. El sistema del Tratado Antártico. Si bien promueve la cooperación internacional en la investigación científica, también proporciona una tapadera conveniente para restringir el acceso a áreas sensibles. Las zonas de investigación designadas y las áreas de protección ambiental crean en la práctica regiones prohibidas donde pueden ocurrir actividades clasificadas sin supervisión pública.
El personal militar estacionado en la Antártida está sujeto a extensas autorizaciones de seguridad y acuerdos de confidencialidad que van mucho más allá de las operaciones de investigación típicas. La presencia de oficiales de inteligencia en estaciones de investigación remotas sugiere actividades de vigilancia que van más allá del simple monitoreo de la investigación científica. La terminación abrupta de la expedición Operación High Jump del almirante Byrd demuestra la rapidez con la que las autoridades pueden cancelar misiones que se encuentran con fenómenos inesperados. La explicación oficial de fallas en el equipo y condiciones climáticas adversas parece inadecuada, dada la extensa preparación y los recursos de la expedición. De manera similar, la aparición inmediata de funcionarios del gobierno para intimidar a Bryan y su tripulación indica un protocolo preestablecido para manejar descubrimientos anómalos. El hecho de que estos hombres estuvieran esperando en la estación McMurdo sugiere una vigilancia en tiempo real de las operaciones de vuelo y una comunicación instantánea con las autoridades superiores. Los testimonios de los denunciantes describen consistentemente amenazas a las carreras militares y a la seguridad personal de cualquiera que intente discutir públicamente sus experiencias en la Antártida. Esta intimidación sistemática crea un clima de miedo que silencia eficazmente a los testigos potenciales de eventos extraordinarios. La clasificación de la investigación antártica bajo directrices de seguridad nacional proporciona una justificación legal para suprimir información que de otro modo se consideraría un dato científico. Esta política de doble uso permite a las autoridades controlar la narrativa sobre los descubrimientos realizados en las regiones más remotas del continente. Documentos desclasificados recientemente revelan que varias agencias gubernamentales han mantenido un interés continuo en la Antártida desde la década de 1940 con proyectos que abarcan varias décadas e involucran recursos sustanciales. El alcance de estas operaciones supera con creces lo que sería necesario para una investigación puramente científica. La posibilidad de que la Antártida alguna vez albergara civilizaciones avanzadas gana credibilidad cuando se examina a través del lente de la historia geológica y la evidencia arqueológica. Antes de que comenzara la era de hielo del continente, hace aproximadamente 34 millones de años, la Antártida disfrutaba de un clima templado, que podría haber sustentado sociedades complejas. La evidencia fósil demuestra que la Antártida estuvo una vez cubierta de bosques y habitada por una fauna diversa, incluyendo dinosaurios y mamíferos primitivos. La transición de este entorno exuberante al actual páramo helado representa uno de los cambios climáticos más dramáticos de la Tierra, preservando potencialmente evidencia de civilizaciones antiguas bajo el hielo. La representación precisa de la costa de la Antártida en el mapa de Piri Reis sugiere que las civilizaciones antiguas poseían un conocimiento geográfico detallado del continente. Este mapa, basado en fuentes que se remontan a miles de años, indica que los humanos tuvieron acceso a la Antártida mucho antes de que la historia registrada reconozca tal contacto. Otros mapas y textos antiguos contienen referencias a tierras del sur más allá del mundo conocido, describiendo territorios que coinciden con la ubicación y las características de la Antártida. Estos documentos históricos sugieren que el conocimiento del continente existía en varias culturas a lo largo de la antigüedad. La estructura octagonal descubierta por el equipo de Spartan 1 exhibe características arquitectónicas que sugieren capacidades de ingeniería avanzadas. Los sistemas de climatización del edificio, los mecanismos de las puertas que no requieren esfuerzo y la fuente de energía desconocida indican tecnologías que superan los logros humanos actuales. Descubrimientos arqueológicos en otras partes del mundo revelan que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos sofisticados en astronomía, matemáticas e ingeniería que la academia convencional ha tenido dificultades para explicar. La posibilidad de que culturas avanzadas similares existieran en la Antártida antes de la era de hielo se vuelve más plausible cuando se considera junto a estos patrones globales. Los símbolos jeroglíficos observados en la estructura octagonal
representan un sistema de escritura diferente a cualquier escritura antigua conocida. Esta forma única de comunicación sugiere ya sea una civilización aislada que se desarrolló de forma independiente, o el contacto con una inteligencia no humana que influyó en el desarrollo humano. Descubrimientos recientes de estructuras megalíticas bajo las aguas del océano en todo el mundo demuestran que el aumento del nivel del mar y los cambios climáticos han enterrado evidencia de civilizaciones antiguas avanzadas. La capa de hielo de la Antártida podría estar preservando tesoros arqueológicos, similares a una escala sin precedentes. La correlación entre la Antártida y la actividad ovni se extiende mucho más allá de los relatos históricos del personal militar. Informes contemporáneos de investigadores pilotos e imágenes satelitales sugieren una presencia extraterrestre continua en las regiones más remotas del continente. 12 avistamientos de ovnis al mes representa una concentración extraordinariamente alta de actividad anómala para una región tan escasamente poblada. Esta tasa de frecuencia supera los informes de las principales áreas metropolitanas, a pesar de la mínima presencia humana en la Antártida. El patrón sugiere ya sea un interés extraterrestre concentrado en el continente, o operaciones de encubrimiento en curso que involucran aeronaves avanzadas. Los objetos descritos por los testigos exhiben consistentemente características de vuelo que desafían la física conocida. Aceleración instantánea, giros en ángulo recto a alta velocidad y operación silenciosa indican sistemas de propulsión muy superiores a la tecnología humana actual. Estas capacidades coinciden con informes de ovnis de todo el mundo, lo que sugiere un origen o una fuente de tecnología común. El aislamiento de la Antártida proporciona el entorno perfecto para operaciones extraterrestres que requieren una mínima interferencia humana. Las condiciones climáticas extremas del continente y el acceso restringido crean barreras naturales que limitan la observación no deseada al tiempo que proporcionan una tapadera para actividades inusuales. El momento del aumento de la actividad ovni, después de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de armas nucleares, apoya las teorías de que una inteligencia extraterrestre está monitoreando el avance tecnológico humano. La designación de la Antártida como zona libre de armas nucleares bajo un tratado internacional la convierte en un lugar ideal para seres preocupados por las capacidades destructivas de la humanidad. Las imágenes satelitales ocasionalmente capturan objetos o estructuras anómalas en la Antártida que desaparecen de fotografías posteriores. Estas apariciones temporales sugieren ya sea fenómenos naturales o esfuerzos deliberados de ocultación por parte de entidades desconocidas con acceso a tecnología de camuflaje avanzada. Los sistemas de cuevas subterráneas y los ambientes cálidos descubiertos por los científicos proporcionan las condiciones ideales para establecer bases o instalaciones ocultas. Estas ubicaciones secretas podrían soportar operaciones a largo plazo sin ser detectadas por los sistemas de monitoreo de superficie o la observación casual. La descripción del almirante Byrd de una ciudad cristalina y arcoíris bajo la Antártida coincide con leyendas antiguas encontradas en culturas de todo el mundo que describen civilizaciones subterráneas avanzadas. Estos temas mitológicos consistentes en sociedades dispares sugieren experiencias comunes o recuerdos heredados de encuentros reales. El concepto de una tierra hueca o parcialmente hueca ha persistido a lo largo de la historia humana, apareciendo en textos religiosos, folclore y teorías científicas tempranas. Aunque la geología convencional ha descartado estas ideas, descubrimientos recientes de sistemas de cavernas subterráneas masivas en todo el mundo demuestran que el interior de la Tierra es mucho más complejo de lo que se entendía anteriormente. La estructura geológica única de la Antártida con su lecho de roca por debajo del nivel del mar, en muchas áreas, crea condiciones naturales para extensos espacios subterráneos. La actividad volcánica y las características geotérmicas del continente podrían proporcionar fuentes de energía para sostener civilizaciones subterráneas durante períodos prolongados. La ciudad de cristal descrita en el diario de Byrd
Exhibe características que sugieren tecnología avanzada, integrada con formaciones geológicas naturales. Las estructuras cristalinas podrían servir tanto para fines arquitectónicos como tecnológicos, proporcionando materiales de construcción con propiedades electromagnéticas únicas. Investigaciones científicas recientes han revelado que ciertas formaciones de cristal pueden almacenar y transmitir información, lo que ha llevado a desarrollos en la computación cuántica y el almacenamiento de datos. Una civilización avanzada podría utilizar estas propiedades naturales para crear tecnología que parece mágica para los observadores externos. La apariencia de arcoíris de la supuesta ciudad de cristal podría ser el resultado de la refracción de la luz a través de materiales cristalinos, dispuestos con precisión, creando efectos visuales espectaculares mientras cumplen funciones en sistemas de comunicación o distribución de energía. Ciudades subterráneas descubiertas por arqueólogos en otras partes del mundo demuestran que las civilizaciones antiguas poseían el conocimiento de ingeniería y la motivación para crear extensos asentamientos subterráneos. Las duras condiciones de la superficie de la Antártida proporcionarían incentivos aún más fuertes para el desarrollo subterráneo. La evidencia acumulada de fenómenos inexplicables en la Antártida plantea preguntas profundas sobre las narrativas oficiales con respecto a la historia y el estado actual del continente. Si tan solo una fracción de los testimonios de los testigos resulta ser precisa, las implicaciones para la comprensión humana de nuestro planeta y nuestro lugar en el universo son asombrosas. La supresión sistemática de información sobre las anomalías antárticas sugiere que las autoridades gubernamentales poseen conocimientos que consideran demasiado sensibles para la divulgación pública. Este patrón de secretismo se extiende a través de múltiples administraciones y naciones, lo que indica esfuerzos internacionales coordinados para controlar el flujo de información. El cambio climático amenaza con exponer secretos que han permanecido ocultos bajo el hielo de la Antártida durante milenios. A medida que se acelera el derretimiento de los glaciares, áreas previamente inaccesibles pueden volverse visibles, revelando potencialmente evidencia arqueológica o estructuras que respaldan los testimonios de testigos sobre civilizaciones antiguas. La creciente accesibilidad de la Antártida, a través de la mejora del transporte y la tecnología de la comunicación, hace que el secretismo a largo plazo sea más difícil de mantener. Las imágenes satelitales, los estudios con drones y las expediciones de investigación independientes crean múltiples canales de información que las autoridades no pueden controlar por completo. Desarrollos recientes en el radar de penetración de hielo y las técnicas de perforación de núcleos profundos proporcionan nuevas herramientas para explorar debajo de la superficie de la Antártida, sin esperar el derretimiento natural del hielo. Estas tecnologías podrían verificar o desmentir las afirmaciones sobre estructuras subterráneas en la próxima década. El potencial descubrimiento de tecnología avanzada o inteligencia no humana en la Antártida alteraría fundamentalmente la trayectoria de la civilización humana. Tales revelaciones podrían acelerar el desarrollo tecnológico, remodelar las creencias religiosas y filosóficas, y requerir nuevos marcos para la cooperación internacional. Compañías espaciales privadas e individuos adinerados están comenzando a financiar expediciones de investigación antártica independientes, creando fuentes de información alternativas fuera del control gubernamental. Estas iniciativas privadas pueden eludir las restricciones oficiales y revelar descubrimientos que las autoridades prefieren mantener clasificados. La Antártida sigue siendo el mayor misterio de la Tierra. Un continente donde los límites entre el hecho científico y la posibilidad extraordinaria se desdibujan en la interminable extensión blanca. Los testimonios que hemos examinado hoy, desde los encuentros del almirante Byrd con una ciudad de cristal hasta los descubrimientos de estructuras antiguas por parte de los Navy SEAL, pintan un cuadro de un mundo mucho más extraño de lo que reconocen los relatos oficiales. El patrón de secretismo gubernamental, intimidación militar y evidencia suprimida sugiere que las autoridades están ocultando activamente información sobre la verdadera naturaleza de la Antártida.
Ya sea que estos secretos involucren civilizaciones antiguas, presencia extraterrestre o tecnología avanzada, los esfuerzos constantes para silenciar a los testigos indican descubrimientos de profunda importancia. La convergencia de anomalías históricas. Testimonios de testigos y descubrimientos científicos crea un caso convincente de que la Antártida alberga secretos que podrían revolucionar nuestra comprensión de la historia humana y los habitantes ocultos de nuestro planeta. Las ciudades de cristal descritas por el almirante Byrd, las estructuras octagonales descubiertas por el personal militar y las tecnologías imposibles presenciadas por las tripulaciones de vuelo sugieren realidades que la ciencia convencional se niega a reconocer. A medida que el cambio climático continúa remodelando el paisaje de la Antártida y la tecnología avanza en nuestra capacidad para explorar bajo el hielo estos secretos ocultos durante mucho tiempo, pronto podrían ser revelados. La pregunta no es si nos esperan descubrimientos extraordinarios en las profundidades de la Antártida, sino si la humanidad está preparada para las implicaciones de lo que esos descubrimientos podrían revelar sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. La verdad yace enterrada bajo millas de hielo en el continente más aislado del mundo, esperando el coraje para descubrirla y la sabiduría para comprender su significado. Hasta que llegue ese día, la Antártida seguirá siendo la última frontera de la Tierra, donde el misterio y la posibilidad convergen en el interminable silencio helado. ¿Ustedes qué opinan de estas afirmaciones tan extraordinarias? Los testimonios del personal militar los convencen de que algo fuera de lo común está pasando en la Antártida. ¿Creen que de verdad podría haber civilizaciones antiguas o inteligencias extraterrestres operando bajo el hielo? Compártanos qué piensan en los comentarios y no se olviden de suscribirse para más investigaciones sobre los misterios más grandes del mundo. La verdad está allá afuera esperando a ser descubierta. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.